Hola, buen día a todos. El tema de la práctica de hoy es el marcaje de anticuerpos con fluoresceína. Esta técnica tradicionalmente se conoce como inmunofluorescencia. Entonces vamos a comenzar con una breve introducción sobre el origen de esta técnica. Esta técnica fue diseñada por Albert Kunz en la década de los 40. Albert Kunz es reconocido en el campo de la inmunofluorescencia porque básicamente él planteó la idea de que se podría marcar a un anticuerpo con un compuesto fluorescente, el cual también puede ser llamado como fluorocromo. Básicamente lo que él diseñó fue que si tú marcas ese anticuerpo con un fluorocromo, no alteras su capacidad de hacer la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, no alteras esa capacidad y el marcaje con fluorescencia puede hacer que tú tengas una identificación específica de un anticuerpo que tú estés buscando. Entonces, Albert Kunz comenzó, como dice ahí en la diapositiva, con un compuesto que se llama isocianato de fluoresceína. Fue el primer compuesto que él utilizó para hacer ese marcaje de anticuerpos. Después, con el paso del tiempo, se fueron probando nuevos compuestos. El compuesto que se utiliza al día de hoy y que probablemente es el fluorocromo, o sea, el compuesto que emite fluorescencia más utilizado hasta la actualidad, es el isotiocianato de fluoresceína. Ese isotiocianato de fluoresceína, pues lo pueden ver físicamente ahí en el matraz que está en la imagen. Y si nosotros revisamos la estructura molecular, ahí tienen la estructura molecular del isotiocianato de fluoresceína y pueden ver de aquel lado los picos de longitud de onda para la emisión fluorescente del isotiocianato. Entonces, no es el único compuesto que se utiliza al día de hoy para el marcaje con fluorescencia. Como ya les había dicho, existen varios componentes. Estos compuestos se llaman fluorocromos y el fluorocromo o los fluorocromos se definen básicamente como compuestos que cuando se excitan por la radiación ultravioleta emiten una luz visible que al devolver la energía absorbida por los electrones pasan temporalmente a orbitales de mayor nivel, regresando a su estado basal. Entonces, no solamente se utiliza la fluoresceína o isotiocianato de fluoresceína, se utilizan varios compuestos, como pueden ver ustedes ahí. Estos se llaman fluorocromos. Entonces, el fluorocromo te va a dar una fluorescencia de acuerdo a su pico de absorción y su pico de emisión. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahí la fluoresceína que absorbe a 495 nanómetros y que emite, tiene un pico de emisión a los 520. Tienen por ahí a la tetrametil rodamina que está en 543 y emite a 570, el rojo Texas a 596 y a 620, el rojo Princeton de 490 con pico de absorción y un pico de emisión a 579, la ficoeritrina que su pico de absorción está en 495 y 564 nanómetros y el pico de emisión en 576, la aloficocianina que está en 650 y 660 y la cumarina 357 y 460 nanómetros. Entonces recuerden que de acuerdo a los picos que tienen de absorción y de emisión es el color que nosotros vamos a tener. Si ustedes recuerdan el espectro visible y las longitudes de onda en nanómetros, pues por ejemplo pueden ver si nosotros regresamos a la diapositiva anterior a ver la fluoresceína, vean que su pico de emisión está por ahí en 520, entonces ustedes pueden ver más o menos ubicar el 520 y se van a dar una idea de los colores que emite cada uno de los fluorocromos. Entonces se tiene que tener el conocimiento previo o imaginarse más o menos en cuánto andan los colores en el espectro visible y ustedes sabrán pues obviamente qué tipo de fluorescencia te va a emitir cada uno de los fluorocromos, como ya les había presentado en la diapositiva
que estaba ahí al principio, pues vean la fluoresceína de acuerdo a sus 520 nanómetros. Más o menos si la ubicamos, pues ya tenemos una idea que ahí dice 520 nanómetros y si nosotros la volvemos a ubicar, pues ahí está el color que está emitiendo esa fluoresceína y es del color que nosotros vamos a ver los anticuerpos que hayan sido marcados con este fluorocromo. Entonces, si utilizas otro, este es el más popular, pues ahí vas a tener este color para identificarlos. Entonces, primero debes de saber qué color te emite tu fluorocromo y luego buscar eso en el microscopio. Entonces, ¿cuál es la utilidad de la técnica de la inmunofluorescencia? Pues obviamente marcar anticuerpos te hace tener una detección muy específica, hace detectar en específico anticuerpos que tú los quieres ver y saber que se trata de ese anticuerpo. Entonces es una técnica de detección muy específica. Vamos a ver más adelante un video del procedimiento en el cual pues obviamente puedes ver de manera fluorescente el anticuerpo que marcaste y darte cuenta que ahí está ese anticuerpo y que obviamente pues se deben de saber antes de hacer este tipo de técnicas las precauciones de los reactivos. Por ejemplo, los fluorocromos que les acabo de mencionar, que acaban de ver ahí en la tabla, dice allí una indicación especial, son muy sensibles, muy susceptibles a la hidrólisis, aún por la simple humedad del aire, por lo que deben de ser mantenidos en desecador y en frío. Entonces, una de las principales precauciones para este tipo de compuestos, los fluorocromos, la fluoresceína, etcétera, todos los que vimos en la tabla, es que son muy sensibles a la hidrólisis. Entonces, la humedad, cualquier cosita lo va a hidrolizar. Entonces, hay que evitar el contacto con cosas que lo puedan hidrolizar, sobre todo ambientes húmedos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, como ya les había dicho, vamos a ver un video de cómo se prepara la laminilla, etcétera. Cuando tú ya tienes lista la laminilla, pues se lleva a un microscopio especial. Este microscopio especial se llama microscopio para inmunofluorescencia, no es un microscopio común. El microscopio para inmunofluorescencia está diseñado de la siguiente manera. Pueden ver ustedes ahí el esquema del microscopio para la inmunofluorescencia y estos microscopios básicamente, como ya les había dicho, poseen una fuente de luz ultravioleta. Como ustedes pueden ver ahí, una lámpara ultravioleta. Esta lámpara ultravioleta, pues básicamente lo que hace ahí es que sirve para excitar a los fluorocromos. Entonces, esta luz ultravioleta excita a los fluorocromos, al fluorocromo que tú hayas usado. Esa lámpara ultravioleta los excita. Y después pueden ver ustedes que existen más componentes como el filtro de excitación, el filtro de barrera, el espejo dicroico, donde se pone la muestra. Por ejemplo, el filtro de barrera permite solamente el paso de la longitud de onda visible apropiada para el que está ahí en este caso viendo, observando, eliminando la radiación ultravioleta que sería peligrosa para nuestra retina. Entonces, no es nada más ponerle luz ultravioleta a la fluoresceína para que se excite y emita esa fluorescencia, o sea, la excitas con luz ultravioleta, pero tienes que tener un filtro para cuando tú veas el microscopio, la luz ultravioleta no llegue a tu retina y la dañe. Entonces, es bien importante conocer la estructura de este microscopio así como tal para saber cuál es el fundamento de creación de estos dispositivos y poderlos mejorar. Eso es biotecnología. Entonces, como les había dicho, los fluorocromos se excitan con luz ultravioleta y empiezan a emitir fluorescencia, pero en el microscopio tú tienes que tener un filtro, como lo pueden ver ahí, un filtro de barrera que te permita que no se dañe la persona que está observando. Además ahí pueden ver después de la lámpara ultravioleta pues el filtro de excitación. En el filtro de excitación tú vas a seleccionar la longitud de onda adecuada para tu fluorocromo, por ejemplo. Nosotros vimos acá las longitudes de onda que estaban disponibles para cada uno de los fluorocromos, entonces ahí en el filtro de excitación
tú seleccionas la adecuada, si tienes fluoresceína, si tienes rojo teja, según el fluorocromo que tú hayas utilizado. Ahí en el filtro de excitación, pues tú vas a seleccionar la longitud de onda adecuada. Por eso es importante saber cuál fluorocromo estás utilizando, saber su longitud de onda para que tú ajustes el microscopio a los nanómetros correspondientes. Entonces, aquí en este caso, pues obviamente se tiene que tener conocimiento, todo el background previo que se necesita para saber longitudes de onda, cosas de ese tipo. Entonces también pueden ver otra parte que viene ahí que se llama espejo dicroico. Estos espejos dicroico, lentes dicroicos, básicamente lo que hacen es que pues la iluminación de las muestras siga una ruta que pueda ser percibida por el usuario. Entonces vean cómo el espejo hace que la muestra esté abajo y hace que la luz se reflecte hacia donde está el observador. Pueden ver ustedes arriba, ahí en el diagrama, al observador, y esto hace que sea posible poner la muestra ahí y que pase la lámpara, la luz ultravioleta, se excite y el filtro de barrera proteja al espectador. Por eso se tiene un espejo dicroico, para que se refleje la luz que proviene de la muestra. Esta es la estructura básica general de un microscopio para inmunofluorescencia. Entonces, tiene que tener una lámpara UV. ¿Por qué tiene que tener una lámpara UV? Porque cuando nosotros revisamos la definición de fluorocromo, recuerden que un fluorocromo es un compuesto que se excita por la radiación ultravioleta, y al excitarse por la radiación ultravioleta emite una luz visible que nosotros la vamos a detectar ahí, como pueden ver ustedes. Entonces, primero, si usas un fluorocromo, debes de saber eso, que necesitas una fuente de luz ultravioleta. Segundo, necesitas saber cuál es la longitud de onda de tu fluorocromo. Por lo tanto, aquí en este caso, nosotros en el microscopio para inmunofluorescencia tenemos un filtro de excitación. No es nada más poner la luz ultravioleta, hay que seleccionar la longitud de onda adecuada. Tercero, nosotros debemos de saber que la luz ultravioleta pues la utilizamos para excitar al fluorocromo, pero es dañina para el usuario, para su retina. Por lo tanto necesitamos tener un filtro de barrera. Ese filtro de barrera protege al observador. Además, se necesita un espejo dicroico para que se pueda iluminar a la muestra desde arriba, y que en este caso pues la iluminación sea correcta cuando el observador quiera estar ahí observando y protegerse con el filtro de barrera. Y como les había mencionado, pues obviamente existirán variaciones de los microscopios para inmunofluorescencia, distinto tipo de espejo, etcétera, pero este es el formato básico. Entonces, esto es una pequeña explicación para que vean cómo funciona, por qué se necesita un microscopio especial para un fluorocromo, por qué se necesita protección, por qué los espejos son especiales, para pues manipular la luz de manera adecuada, y no decirles nada más. Se utiliza un microscopio para fluorescencia y listo.